Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno. Primer punto del día, aprobación del acta de la sesión 19 del 11 de 2018. ¿Se aprueba? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto segundo, ratificación de la inclusión en el orden del día, Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Alaurín el Grande, aprobación definitiva. ¿Se ratifica la inclusión? Se ratifica. Tiene la palabra el portavoz de Por Alaurín. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues en este punto del orden del día, una vez que fue aprobado de manera inicial el Plan de Vivienda y Suelo de Alaurín el Grande, tras el correspondiente trámite de audiencia en el que tanto la Junta de Andalucía pues se le presentó ese expediente, una vez que se aprobaba inicialmente por este ayuntamiento para su informe, se hizo una serie de requerimientos por parte de la Junta de Andalucía, también llegaron una serie de alegaciones por parte tanto del Partido Socialista Obrero Español como de Izquierda Unida, y una vez que se revisa toda esta documentación, se hacen los pertinentes informes por la empresa adjudicataria del contrato, se propone para su aprobación definitiva en este día de hoy, aprobación definitiva del Plan de Vivienda y Suelo de Alaurín el Grande. En el punto 2 se desestiman las alegaciones al plan formuladas por el Grupo Municipal PSOE y por el Grupo Izquierda Unida en base, igualmente, como he dicho antes, al informe emitido por la empresa adjudicataria del contrato. En el punto 3 sería ordenar la publicación completa del mismo en el Boletín Oficial de la provincia, entrando en vigor transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 de la Ley de Bases de Régimen Local 7.1985 de 2 de abril y como punto 4 remitir este expediente a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda. Señora Fernández. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. En el mes de junio, este Ayuntamiento Pleno aprueba inicialmente el Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Con fecha 18 de octubre se remite a la Delegación de Fomento y Vivienda el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Alaurín el Grande, rectificado con las alegaciones presentadas durante el periodo de información al público. El 22 de noviembre se recibe escrito de la Delegación Territorial señalando errores que hay que corregir antes de su aprobación definitiva, para lo que da un mes de plazo. Con fecha 5 del presente mes de diciembre se recibe documentación referente a la aprobación definitiva. Teniendo en cuenta que el plazo para corregir errores hasta el 22 de diciembre y que la empresa adjudicataria Auren Consultores hizo entrega de la documentación para la aprobación definitiva el día 5, por cierto, ese mismo día se celebró el pleno extraordinario donde la oposición le instaba a cumplir la sentencia para votar la moción de censura. No se entiende por qué motivo no se ha convocado la comisión informativa, a no ser que se hayan confundido y crean que tienen mayoría y no necesitan contar con la oposición para opinar sobre el asunto. Dicho esto, tampoco se entiende que tratándose de que Alaurín cuente con un plan municipal de vivienda y suelo que puede influir en los criterios para la concesión de determinadas líneas de financiación y ayudas, pongan obstáculos por falta de transparencia para aprobarlos. Todo apunta a que definitivamente han perdido el norte y solo les preocupa qué tipo de pegamento van a utilizar para ponérselo al sillón. Muchas gracias. Portavoz de Izquierda Unida. Sí, buenas tardes. Nosotros, echamos también en falta esa comisión informativa previa a pleno. Y en relación a lo que incluso es el propio punto de acuerdo que traemos hoy a pleno, nos sorprende la forma chapucera en la que vamos a aprobar este plan de vivienda. Y le digo forma chapucera porque en el propio pliego de prescripciones técnicas que ustedes elaboraron para sacar a concurso este plan, se determina que las alegaciones y sugerencias presentadas
serán resueltas por el órgano competente y con posterioridad se traería la aprobación definitiva del Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Entendemos que el órgano competente para esa aprobación o no de las alegaciones presentadas en base al informe de la empresa es precisamente este pleno, como así lo ha sido para otras cuestiones en el que ha habido un plazo de información pública y han habido alegaciones. Y puesto esto de manifiesto la semana pasada por parte de este grupo municipal, volvemos a encontrarnos que el orden es primero aprobamos el plan y luego estimamos o no las reclamaciones formuladas. Entendemos que el informe de la empresa no puede sustituir al órgano competente que debe aprobar o no esas reclamaciones y por ello hemos calificado o le calificamos esta aprobación definitiva del plan de forma chapucera, porque en la forma tampoco se respeta lo que ustedes mismos establecen en el pliego de prescripciones técnicas para la elaboración de este plan. Igualmente nos ha sorprendido la respuesta o el informe en relación a nuestras alegaciones. Y nos sorprende porque hemos presentado unas alegaciones con el objetivo principal de mejorar una herramienta de planificación municipal que entendemos fundamental porque trata de una materia muy sensible como es el acceso a la vivienda. Y nos ha sorprendido que el único punto o el punto que traen ustedes después de la aprobación definitiva sea desestimar las alegaciones, cuando repasando los informes de la Junta de Andalucía nuestras alegaciones coinciden prácticamente en un 60-70% con lo que la propia Junta de Andalucía le ha rectificado a este Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Y hablamos, por ejemplo, de cuestiones tan relevantes como un análisis sociodemográfico general, hablamos, por ejemplo, del patrimonio municipal del suelo o de cuestiones que van relacionadas a tener un listado de los alojamientos transitorios que se consideren necesarios para la determinación de los equipamientos que se deben reservar a tal fin, o las medidas tendentes a la eliminación progresiva de la infravivienda. Cuestiones que nosotros hemos recogido en nuestras alegaciones y que sorprendentemente la Junta de Andalucía entiende que son también deficiencias de este Plan Municipal de Vivienda, pero que, como digo sorprendentemente, nuestras alegaciones en esos mismos puntos son rechazadas. No entendemos muy bien cuál es la lógica cuando finalmente el Plan Municipal de Vivienda y Suelo ha tenido que modificar en base a lo que dice la Junta de Andalucía, que básicamente, como le digo, son las mismas alegaciones que nosotros presentamos en su día. Igualmente, podemos calificar de chapucero esta tramitación y esta elaboración del plan que ustedes hacen, que no la empresa, porque la empresa, con el presupuesto que tiene y el tiempo que ustedes les han dado y con los mimbres y la información que usted les ha dado, bastante trabajo ha hecho, porque anunciaron ustedes un plan municipal de vivienda con un presupuesto de 25.000 euros. Sin embargo, finalmente este plan municipal de vivienda nos ha costado 12.900 euros, es decir, los 12.000 euros de la subvención y 900 euros que pone este equipo de gobierno que tenemos hoy sentado enfrente. Por lo tanto, la empresa ha hecho lo que ha estado en su mano con los materiales que ustedes les han facilitado, pero de su parte está precisamente este plan que debería servir para garantizar el acceso a una vivienda en este municipio, pero que finalmente a ustedes solo les sirve para cubrir el expediente y no quedar fuera de las subvenciones. Y les decimos esto no solo por cómo vamos a aprobar hoy el plan, antes de siquiera estimar o no las alegaciones presentadas, sino que además una cuestión que nosotros le poníamos encima de la mesa, que era la falta de participación ciudadana, la propia Junta de Andalucía literalmente dice: no parece que por el momento se haya conseguido una participación efectiva en la redacción del plan, por lo que deberán establecer mejoras en los mecanismos de implantación y seguimiento del documento. Entendemos que se ha hecho con mucha premura y que se ha hecho con muchas prisas precisamente para no perder esa opción a subvenciones por parte de la Junta de Andalucía, pero por eso mismo
Llevan ustedes gobernando 18 años y el plan, o precisamente la vivienda, no ha sido una de esas prioridades en el municipio, y con esta elaboración del plan, al que se han visto obligados, se ha puesto de manifiesto lo que hemos venido demandándole durante muchos años, de tener un patronato municipal de la vivienda sin actividad y sin tener un registro de demandantes de vivienda actualizado, que hubiese sido la base perfecta para poder redactar este plan. Por nuestra parte, no vamos a votar en contra, porque no vamos a negarle a este ayuntamiento que pida ningún tipo de subvención, pero como comprenderá, no podemos votarle a favor porque no estamos de acuerdo con las formas chapuceras en las que ustedes están gestionando el municipio. Portavoz de ASAL. Sí, buenas tardes. Gracias. Bueno, en primer lugar, me voy a unir a las personas que me han precedido en el uso de la palabra para hacerle ver nuestro malestar, porque otra vez el equipo de gobierno se desentiende de lo que dice la ley, se desentiende de los acuerdos que hemos llegado todos los grupos políticos y una vez más una vez más sí trae otro expediente sin que ese expediente haya ido a comisión informativa, sin que por parte de los miembros de la oposición hayamos tenido oportunidad de consultar el tema con técnicos, que hayan elaborado informes técnicos, informes jurídicos y demás. Ustedes nos dirán ahora que efectivamente es que la Junta de Andalucía nos ha dado un plazo de un mes y que el plazo del mes termina el día 22 de diciembre. Pero bueno, es verdad que el día 22 de diciembre está ahí, pero es que antes del día 22 de diciembre ha habido todo un mes para que el expediente estuviera completo, para que ustedes nos hubieran convocado a comisión informativa previa al Pleno y que hoy nosotros hubiéramos podido deshacer nuestras dudas o incluso nuestras aportaciones a los posibles acuerdos que se pudieran tomar. En definitiva, ustedes se están acostumbrando a chantajear, incluso a menospreciar a la oposición, trayendo temas sin pasar por dictamen de comisión informativa previa y que, en definitiva, yo creo que no sé si es un menosprecio o es un ninguneo al resto de concejales que no forman parte del grupo político de Por Alaurín. Dicho esto, que creo que lo debo decir, además estoy convencido de que es así, que ya en todos los plenos nos traen temas con la misma forma de proceder, y lo que parecía que era algo excepcional se está convirtiendo en una norma y en una costumbre. Dicho esto, en este tema ya vino a este pleno para su aprobación provisional o inicial en junio de este año, y ya en aquella ocasión el grupo político de ASAL votó a favor, porque entendemos que era un documento muy importante para el futuro urbanístico y para el futuro social de Alaurín el Grande, y seguimos pensando que sigue siendo un documento importante. Además, se ha podido comprobar que con las posibles enmiendas o las posibles deficiencias que se han advertido por parte de la Junta de Andalucía, el texto que hoy se nos trae aquí es un texto más completo, es un texto más completo, es decir, que había cosas que eran importantes y que no se incluían en el plan y que ahora sí. Dicho lo cual, también es importante para este grupo el señalar que en ese documento, y como un problema de la vivienda, nosotros hemos presentado preguntas, ruegos, mociones acerca del arreglo del centro histórico, acerca del arreglo del Bajo Hondillo y acerca del arreglo de algunas partes del Chorro. Incluso hemos insistido muchas veces, incluso formaba parte del acuerdo que se firmó para aprobar los presupuestos de 2018, el tema de las 80 viviendas de protección oficial que hoy por hoy están sin terminar y que en su día, a lo mejor, algún día brilla el sol y podemos
dársela a algún alaurino para que pueda disfrutar de ella. Y quiero decir que todos estos temas que para nosotros han venido siendo importantes, pues mira tú por dónde aparecen que todos estos temas se han incorporado en el texto del plan de vivienda y además la propia Junta de Andalucía les ha parecido bien que vaya. Por lo cual quiero decir que nosotros, si en junio votamos a favor del plan, pues nuestro voto también va a ser afirmativo. Muchas gracias. Portavoz del PSOE. Buenas tardes, gracias. En primer lugar, nos gustaría recordar el punto de origen que tiene este plan, que es la Ley de Vivienda de Andalucía, que obliga a los entes locales a dotarse de un plan estratégico, de un plan, en este caso de vivienda y suelo. Y para ello, y para que aquellas administraciones municipales que no tuviesen recursos para poderlo elaborar, porque no tengan técnicos ni capacidad económica para financiarlos, pues la Junta abre una convocatoria pública para incentivar, a la vez que ya lo ha hecho por ley, a obligar a que los ayuntamientos tengan una política estratégica en vivienda. Fundamental para el desarrollo urbano y para cumplir con uno de los mandatos constitucionales, que es el acceso a una vivienda digna. El Grupo Socialista presentó dos alegaciones, la primera de ellas de carácter técnico sobre la fuente de datos catastrales, que creo que en el informe de Eulen de la consultora está explicado técnicamente, aunque nosotros queríamos dar un paso más adelante en esa calidad de los datos. Y la segunda tenía que ver, en general, con la dinamización del centro del pueblo en la línea de establecer, aunque fuese nominalmente, una nueva línea estratégica, o dentro de la del centro, de adquisición, cesión de equipamiento público en el casco histórico. No solamente de otras administraciones, sino del propio ayuntamiento o de otras instituciones como pudieran ser servicios públicos básicos como correos. No se establecía una cuantía económica, era una cuestión más testimonial. Según el informe de las alegaciones, está parcialmente recogida, puesto que el espíritu era común a la línea estratégica ya explicada. Consideramos y creemos que es fundamental que no se olvide que ese plan establece una serie de medidas que, si bien han sido recibidas con cierta cautela por parte de los vecinos, sí ayuda a tener una línea de trabajo. Entendemos que no debería quedar en papel mojado ni este apartado ni el resto. Sí queremos manifestar alguna preocupación o gran preocupación sobre algunas de las contradicciones que hay entre el plan, que es un ideal, por así decirlo, un análisis, se hace un análisis socioeconómico en términos de vivienda, pero se establece un ideal de inversión. Está cuantificado en más de 16 millones de euros. Hay que ser bastante realista y es una inversión alta y no fácil de lograr, ni en lo que le corresponde a este ayuntamiento o le correspondería en el supuesto de esa inversión, ni en lo que llegarían de la mano de otras administraciones. Pero sí hay cierta contradicción entre lo que establece nuestro plan general, y así ya se vio en el documento de la aprobación inicial, respecto al bajondillo y a la compra de viviendas. De hecho, una de las aportaciones de la Junta de Andalucía es que se relacione la propiedad de las viviendas que tiene el ayuntamiento en esa zona. Nosotros hacemos la reflexión de que es verdad que una política de adquisición de viviendas lanzada en los años 80, lenta, paulatina, difícil, que tiene que ver con el propio discurrir de las vidas de las personas que viven allí. Pero es cierto que como ayuntamiento reclamamos, lógicamente, una aportación a las arcas municipales de esos vecinos, de la mejor o menor manera, en función de su renta, de sus posibilidades, de su situación económica, pero seguimos sin dotar algunas de sus calles de servicios básicos. Y es una reclamación que escuchamos todos, no solamente a la oposición o al equipo de gobierno. Ahí habría que hacer una reflexión general y, al menos, acometer algún tipo de trabajo que pudiera mejorar esas condiciones. Sabemos que el plan general dibuja, establece una zona, un sistema general, una zona verde en concreto. No es una mala idea desde el punto de vista urbano, pero sí es cierto que llevamos con un enclave de vivienda, de infravivienda, que sufren primero los habitantes de ese núcleo desde los años 80. Ni es culpa de ustedes, ni es culpa de nosotros. Pero sí es cierto que con una política lenta de adquisición de esas viviendas, realmente estamos dando bastante pie a que no se resuelva la situación con mucho tiempo.
Luego lo ha dicho el portavoz de ASAL, la situación de las viviendas de Villafranco del Guadalhorce sería la gran oportunidad de resolver parte del déficit de vivienda pública. De la misma manera, no es un asunto, y aquí ya se ha hablado en otras ocasiones, ni fácil ni tampoco inmediato para resolver. Tengo la misma duda que ha expresado la portavoz de Izquierda Unida sobre el acuerdo. Primero la aprobación definitiva y después desestimar las alegaciones. No sé si pudieran aclararse en algún aspecto. Y es verdad que el órgano que desestima las alegaciones tendría que ser el Pleno previo debate de esas alegaciones y posterior ratificación. Así por lo menos se hace en otros instrumentos estratégicos y, por ejemplo, en el presupuesto, ¿no? Nuestro voto será favorable, como fue en la vez anterior, con la petición de que no sea papel mojado. Estos planes son ambiciosos, establecen muchas líneas de trabajo, pero en este en concreto hay que poner encima de la mesa que la empresa consultora que lo ha realizado, con más o menos participación, sí establece algunas líneas interesantes que este ayuntamiento podría poner en marcha en el futuro. Portavoz de Por Alaurín. Muchas gracias. Bueno, cogiendo las últimas palabras que ha dicho Luis, portavoz del PSOE, efectivamente se trata de un plan ambicioso, con una estructura y unos contenidos que están también muy encorsetados, muy digamos, establecidos por la Administración, en este caso por la Junta de Andalucía, que es la que nos guía a los ayuntamientos, no solo a través de la concesión de una subvención, como fue el caso para el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, para que se pudiera contratar, adjudicar y realizar este plan, sino que además, pues, durante todo el proceso de redacción del plan, pues han estado permanentemente en contacto tanto con este ayuntamiento como con la propia consultora que ha redactado el plan, porque es muy difícil en tan poco tiempo. Realmente no es una cuestión de presupuesto, que decía también la portavoz de Izquierda Unida. El presupuesto que ha tenido de adjudicación el plan, pues el presupuesto de la oferta más económica que se ha presentado a una subasta pública, y ese es el presupuesto que ha tenido. O sea que la empresa se compromete a hacer el plan con el presupuesto que dicen que van a hacer dentro de una licitación pública que hace este ayuntamiento. Son unos planes muy cortos en tiempo, hay que hacer un trabajo enorme de concreción muchas veces, de buscar datos en bases de datos que son las oficiales, que también en la contestación a alegaciones se hacían. ¿Por qué tenemos datos del año 2011? Pues porque son los datos oficiales de los que tenemos que tirar, no hay otra forma. Entonces, yo lamentablemente tengo que rechazar el tema de este discurso que sale recurrentemente de las chapuzas, ¿no? No creo que se haya hecho aquí ninguna chapuza, ni muchísimo menos. Se ha hecho un trabajo de una enorme envergadura en un tiempo récord, pero además en un tiempo récord porque es que hay que hacerlo en esos plazos, son los plazos que están establecidos. Y como decíamos cuando se hizo la aprobación inicial de este proyecto, si han podido comprobar, como decía también el portavoz de ASAL, que desde este documento inicial, que además el que tengo aquí en papel es el inicial porque el definitivo está en formato digital, había imprimido algunas cosas para ver si había algún tema más concreto que hablar de los cambios que habían supuesto, pero si habéis visto, el documento ha sufrido en este plazo de tiempo, hasta la aprobación definitiva, una evolución bastante importante. Creo que se han afinado muchas cosas. Si bien es cierto que aquí, bueno, pues acordamos en el punto 2 de este pleno desestimar las alegaciones presentadas, yo creo que es que claramente estaban ya o bien contempladas algunas de las cuestiones que se planteaban, como puede ser el caso de lo que planteaba Izquierda Unida, pues eran cosas que ya contemplaba también la Junta de Andalucía y que de hecho pues se ha supuesto modificaciones a este plan, como otras que básicamente eran aclaraciones con respecto a la obtención de los datos oficiales, las bases de datos que se habían consultado. En fin, independientemente, el discurso es el mismo que cuando se hizo la
la aprobación inicial. Esta es una aprobación definitiva, pero este documento no es definitivo. Este documento es una base a partir de la cual tenemos que empezar a trabajar para resolver todas estas cuestiones que a lo largo de estos meses pues, se han ido debatiendo en distintas mociones, en distintos plenos, al hilo de este Plan Municipal de Vivienda o de otras cuestiones que con relación a la problemática de la vivienda, no ya en el centro histórico, sino en barriadas que seguramente pues, tienen problemas también mucho más importantes, pues se han ido debatiendo en distintas ocasiones en este pleno. Creo que es una oportunidad el que a partir de que tengamos este plan aprobado definitivamente, pues sepamos trabajar en él, sepamos sacarle el máximo rendimiento, sumarle nuevas cuestiones, nuevos proyectos, nuevas iniciativas que se puedan acordar y por supuesto que partimos de un presupuesto que creo que estaba valorado en como 20 millones de euros, algo así, hasta 2023, una cosa ambiciosa, donde la participación privada tiene un peso específico muy importante, aparte de la participación tanto de la Junta de Andalucía con los distintos planes de vivienda, de infravivienda y de rehabilitación autonómica, como el propio Gobierno central. Seguramente será complicado que se pongan en marcha todas esas propuestas y sobre todo la incertidumbre que tienes de la inversión privada, ¿no? Yo creo que de lo que tenemos que procurar en estos años en el Ayuntamiento es favorecer esa inversión privada, de alguna forma se reactive, sobre todo en las partes donde haga falta esa rehabilitación de edificios que desgraciadamente hoy en día pues están semi-abandonados, están vacíos, están sin uso y creemos que lo más importante es que este Ayuntamiento sea capaz de poner en marcha las herramientas para que eso se dinamice y podamos ver cómo la gente vuelve a habitar zonas en las que, bueno, pues difícilmente ahora en estos años pues se ha visto cómo pasaba justo lo contrario, ¿no? Que se abandonaban muchas viviendas por estas dificultades al acceso a la financiación o ayudas públicas o algún tipo de incentivo que pudiese volcar esta situación. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Portavoz de Izquierda Unida. Sí, bueno, nosotros en relación al informe y a las alegaciones estimadas o no, volvemos a incidir. Entendemos que lo primero sería estimar o desestimar las alegaciones y las reclamaciones presentadas y que debería haberse hecho en un pleno previo a este en el que nos encontramos, porque entendemos que, siendo así, la empresa ha incorporado al plan pues al final lo que ustedes han considerado oportuno y ustedes no son el órgano competente para estimar o desestimar las alegaciones presentadas. Por lo tanto, entendemos que este plan va a adolecer nuevamente de una serie de deficiencias que no van a poder ser incorporadas porque no se ha seguido pues, lo que ustedes mismos establecieron en el pliego de prescripciones técnicas. En cuanto a lo que comentaba el portavoz de Por Alaurín, efectivamente este plan es un documento base, pero bastante base. Y nosotros lo calificamos y lo volveremos a calificar de chapuza porque efectivamente ustedes dicen es que los plazos son muy cortos y la ley es lo que establece. Mire usted, la ley de vivienda está publicada desde el año 2010. Y en esa ley se establecía que los municipios deberían tener el Plan Municipal de Vivienda en 2 años. O sea que desde el 2012 están ustedes incumpliendo la obligación de que este municipio tenga un Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Y obviamente ahora los plazos son cortos porque la Junta de Andalucía les ha dicho, en base al decreto, mire usted, o tiene un Plan Municipal de Vivienda o no van a poder optar a subvenciones. Entonces no es que los plazos legales sean cortos, es que ustedes los plazos legales que había no los han cumplido y luego pues han tenido que cumplir con una obligación legal, que es que si no se quedaban fuera de las subvenciones, no ustedes, sino este ayuntamiento, y ese perjuicio hubiese sido mucho más grave. Por eso lo calificamos de chapuza, porque es que desde el 2012 llevan ustedes incumpliendo la ley
de Vivienda y Suelo que establecía que un ayuntamiento como este debía tener un plan municipal de vivienda. Y les volvemos a repetir, entendemos también que es una chapuza porque de todos los ejes que recoge el plan, por un lado la Junta de Andalucía pone en cuestión que se vayan a desarrollar, porque entre otras cuestiones ustedes no identifican de dónde van a venir los fondos, y los que identifican les dicen que muy bien, pero que las subvenciones no cubren todo el eje, que de dónde van a poner el resto del dinero. Por lo tanto, la Junta entiende que este plan efectivamente se lo van a aceptar porque no los van a dejar fuera de la línea de subvenciones, pero que es un plan muy básico, muy básico. Y decimos esto también porque los principales ejes que el propio informe de la empresa Auren dice que se van a desarrollar con ciertas garantías son precisamente los ejes encaminados a dotar de información a este ayuntamiento, es decir, a abrir una oficina de local de vivienda y rehabilitación, que para nosotros sigue siendo sorprendente porque tenemos un patronato municipal de vivienda que ustedes no le han dado ningún uso en todos estos años, cuando ese patronato al menos lo que debería haber estado era recogiendo los datos de las personas demandantes de vivienda, de las necesidades de vivienda que había en el municipio, y se ha quedado puesto de manifiesto que en todos estos años ustedes no han tenido ninguna preocupación por el tema de la vivienda, puesto que no hay ningún dato sobre el que la empresa haya podido basarse, digo ningún dato municipal, ningún dato oficial de este ayuntamiento con ciertas garantías en el que se haya podido basar. De hecho, habla del registro de demandantes de empleo, pero habla del registro de demandantes de vivienda, de un registro que está en papel, que no está digitalizado, que está incompleto y que no está actualizado. Por lo tanto, efectivamente tenemos un documento base del que partir cuando hoy por hoy otros ayuntamientos lo que están es aterrizando en propuestas que desarrollan y resuelven los problemas de la gente en términos de vivienda, y nosotros vamos a arrancar con un plan que lo primero que va a resolver son los problemas de falta de información que ustedes han venido en su dejación de funciones con este tema. Eso es lo primero que va a solucionar este plan de vivienda, información para que el ayuntamiento pueda trabajar sobre la vivienda. Por lo tanto, a nosotros nos parece una chapuza y nos parece muy grave y muy serio que un equipo de gobierno que lleva 18 años gobernando no se haya preocupado mínimamente de la vivienda hasta que vienen, valga otra vez el símil, a tirarle de las orejas y a decirle o tienen el plan o no les vamos a dar subvenciones. Por lo tanto, por nuestra parte, reiteramos una vez más que nuestro voto será abstención, porque entendemos que con nuestra abstención cubrimos precisamente ese expediente para que este ayuntamiento no se quede fuera de la línea de subvenciones, pero que este plan deja mucho de desear para poder dar una solución real y efectiva a los problemas de vivienda que existen en el municipio. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues vamos a ver, yo por aclarar algunos aspectos. En cuanto al rechazo o no rechazo de alegaciones, en el informe que viene se rechazan las alegaciones. Que usted quiere que anterior, en el informe que viene, viene que se rechazan las alegaciones y se aprueba inicialmente. Que ustedes quieren que se haga 2 puntos, en un punto se rechacen las alegaciones y en otro punto se apruebe inicialmente, pues lo hacemos así. Pero decirle que aquí lo que hay es un documento consensuado con la Junta de Andalucía en cada uno de los aspectos que viene en ese documento. ¿Será mucha chapuza o no será mucha chapuza? Usted ya está en modo campaña electoral y viene aquí a hablar de chapuza, viene a hablar de subvenciones, que vamos a perder subvenciones. ¿Pero qué subvenciones? ¿Desde cuándo no se convocan subvenciones? ¿Desde antes del año 2012? Por favor, ¿qué subvenciones se van a perder si no ha habido convocatorias de subvenciones desde hace años? Usted viene aquí con una chapuza de discurso, aquí a decir que todo lo hacemos mal. Ahora cuando usted llegue aquí, usted verá como en 2 meses lo va a solucionar usted todo rápidamente. Esto va a ser una balsa de aceite. En 3 meses nos vamos a conocer a Laurín. Verá usted, cuando usted se tenga que poner aquí a trabajar, a mover papeles, a escuchar a los vecinos y a resolver, desde ahí sentado se habla muy bien, Teresa, desde ahí sentado se hacen las cosas muy fáciles, pero otra cosa es entrar al terreno de juego. En el banquillo se juega muy bien y se meten muchos goles, pero hay que salir a darle al balón, Y usted, en 18 años, ni usted ni ninguno de los miembros de Izquierda Unida, Podemos o como ustedes sean, nunca jamás han salido a darle al balón.
Nunca jamás han beneficiado a este pueblo absolutamente en nada. Ustedes se han sentado ahí a ponerle palos a la rueda, una vez y otra vez y otra vez. Y el pueblo ha sabido. Con señor o sí señor ha sido así. Así ha sido, Paqui, así. Porque lo hemos vivido, vaya. Y el pueblo ha sabido responderle a esa actitud que ustedes han tenido. Usted habla de que se iba a costar 25.000 euros y que ha costado 12. Mire usted, nosotros sacamos una licitación y la adjudicación fue por 12.000 y pico euros. Si nos ahorramos ese dinero porque había una empresa que estaba dispuesta a hacerlo por ese dinero, mire usted, bienvenido sea. Bienvenido sea. Nosotros hicimos una licitación del plan en toda regla. Después, como ya le han dicho, un documento vivo, un documento que a lo largo de los años pues necesitará mayor participación de los vecinos, necesitará nuevas incorporaciones, habrá que rechazar cosas de las que hay, pero ahora mismo es el documento que tenemos. Y yo creo que aquí a nadie, absolutamente a nadie, se ha chantajeado con nada. Absolutamente a nadie, Antonio. O yo creo que a lo mejor es que tú no has entendido hoy, digamos, el verbo chantajear. Nosotros traemos aquí un plan, vosotros lo votáis a favor, lo votáis en contra, intervenís, estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, pero yo no veo el chantaje por ningún lado. Yo no creo que a nadie de vosotros se haya chantajeado absolutamente con nada. Ustedes están en todo su derecho a votar a favor, a votar en contra o a decir lo que tengan que decir. Después, hay aspectos importantes que ha puesto de manifiesto sobre todo el portavoz del PSOE, que es el tema del centro, el tema de la dinamización del centro, más que el arreglo, porque el centro prácticamente a lo largo de los años se ha hecho un arreglo integral del centro. Otra cosa es la dinamización del centro o algunas actuaciones encaminadas sobre todo pues eso, a dotarla de mayores viviendas, de viviendas habitables que ahora mismo no existen. Después está el tema también de los equipamientos en el casco histórico. Ya el Ayuntamiento en el año 2011 hay dos edificios, que es el edificio de lo que era la Hermandad de Labradores y lo que es la Casa de Sevillana, que se acordó en este pleno que fuesen equipamientos, bueno, pues con la idea esa de que fuesen edificios públicos con el paso de los tiempos, el paso del tiempo y que bueno, que se pudiese dotar de servicios municipales y que diesen vida a ese casco histórico. Igual que pasa, bueno, pues con la vivienda del Bajondillo, todos conocemos el caso del Bajondillo, las viviendas, las compras cada vez pues son más complicadas, son viviendas que no tienen escrituras, que no tienen documentación y que es bastante complicado la adquisición de viviendas y que, bueno, que aunque se va adquiriendo y se van reformando algunas y hay algunas ayudas para la reforma y demás, pues necesita una mejora importante. Y después el caso de las viviendas de Villafranco, no podemos olvidarnos de que estamos hablando de unas viviendas privadas, que no estamos hablando de unas viviendas municipales que el Ayuntamiento tenga paralizadas, ni que el Ayuntamiento no quiera poner en marcha. Estamos hablando de unas viviendas privadas. Y en estos años, pues bueno, en estos años se han hecho muchas cosas, pero no podemos olvidarnos de una crisis importante que ha habido y que ha hecho, bueno, que cuando incluso ha habido oportunidad de hacer viviendas, las personas que necesitaban optar a una vivienda no tenían recursos, ni los más mínimos para poder optar a esa vivienda. Entonces, yo realmente agradezco a la oposición las alegaciones que ha hecho, las aportaciones que ha hecho, y porque, bueno, pues al final vosotros siempre hacéis las cosas bien y este equipo de gobierno es el que las hace mal, pero bueno, es el equipo de gobierno que ha decidido el pueblo por ahora que esté aquí. Así que yo simplemente deciros que, consultado el tema, me dicen que dentro de la propuesta va el rechazo de alegaciones. Si creéis que hay que hacer 2 puntos, pues se hacen 2 puntos y si no, en el mismo hace referencia a lo que es el rechazo de alegaciones. De cualquier manera, en el documento quedan recogidas las propuestas que se han hecho, que se han consensuado con la Junta. Es verdad que algunas de las propuestas pues, podían coincidir o coincidían con algunas propuestas de la oposición, que probablemente por eso pues, no se ha recogido la alegación. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a votar 2 puntos. En primer lugar, rechazo de las alegaciones propuestas y, en segundo lugar, aprobación definitiva del plan de vivienda. Votamos por separado los 2 puntos.
¿Votos a favor del rechazo de las alegaciones? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y aprobación definitiva del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Alaurín el Grande. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos de ASAL, Partido Socialista, concejal no adscrito por Alaurín, el rechazo de Izquierda Unida. Bueno, la abstención de Izquierda Unida. Pasamos al punto de seguimiento y control de acción de cuentas de decretos y resoluciones de alcaldía del 4071-2018 de 2 del 11 del 2018 al 4456 de 2018 de 30 del 11 del 2018. ¿Algún decreto? Señora Fernández. Sí, muchas gracias. El decreto 4132, que es referente a aprobar el expediente de contratación de arrendamiento sin opción a compra de una barredora aspiradora por un valor estimado de 80.000 euros más IVA. En el mes de abril se aprobaron los presupuestos con mi voto favorable y con su compromiso, entre otros, de la compra de una barredora y baldeadora de suma importancia para el municipio. Según este decreto, es a 1 de noviembre cuando han empezado las gestiones, por lo que usted mintió cuando dijo que ya la habían visto y no podía ser barredora, baldeadora, algo que tampoco es cierto. Posiblemente sea cuestión de gestionarlo adecuadamente. Y otro decreto es el 4393, que va en el mismo tema, y es en el que se declara desierto el procedimiento para la adjudicación del contrato de la barredora y se ordena el archivo del expediente. ¿Esto quiere decir que Alaurín no va a contar con estos servicios? Gracias. ¿Algún decreto más? Bueno, pues había un decreto del Pleno pasado, el 3.835, que era una apelación, es una apelación que hace este ayuntamiento al juzgado después de una sentencia por un tema de un fuera de ordenación, un certificado fuera de ordenación. La Junta ha recurrido, como sabéis, a algunos de los certificados fuera de ordenación y nosotros creemos en algunos, bueno, pues se están ganando, en otros no, pero creemos que tenemos que apelar porque, bueno, estamos defendiendo lo que son viviendas de particulares, viviendas en una situación especial, entonces esa apelación corresponde a un fuera de ordenación de este municipio. Y después esto, bueno, pues como conozco el tema, le voy a contestar directamente a los dos decretos que usted hacía referencia. Mire usted, nosotros hemos visto el tema, hemos visto la barredora, hemos visto el equipo de baldeo, incluso el equipo de baldeo vino el otro día aquí a hacer una prueba, pero no es una barredora con equipo de baldeo. Junto en una misma máquina. Y si se sacó la licitación de la barredora y la barredora salió con un renting y entonces ha quedado desierto porque nadie se ha presentado. Evidentemente, ahí hay un decreto de que se archiva ese expediente porque lo que se archiva es esa licitación, pero sí se está trabajando en una nueva licitación con otras condiciones, porque las condiciones que aquí técnicamente se vieron, pues parece que no había manera de que nadie optase a esa licitación. Entonces, pues se está trabajando en una nueva, ¿de acuerdo? ¿No hay asuntos que se declaren de urgencia? ¿Algún ruego, alguna pregunta? Sí. Sí, queríamos preguntar por una subvención que hemos visto, una subvención de 2011 que se devuelve por valor de 39.190 euros más los intereses de demora, que son 523 euros con 44 para una escuela infantil o guardería en Villafranco. Queremos saber por qué esa subvención tenemos que devolverla y no se ha podido invertir en esa escuela infantil o en esa guardería de Villafranco. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, buenas tardes. Nosotros queremos hacer dos preguntas respectivas a la reciente publicación de las bases del concurso de carnavales para el año 2019 y dado que
diferentes representantes de diferentes agrupaciones se han dirigido a nosotros con la duda, pues nosotros aquí que la podemos plantear os la hacemos llegar. Quisiéramos preguntar si para determinar la fecha se ha tenido en cuenta a las diferentes asociaciones carnavaleras del pueblo y si se ha tenido en cuenta la fecha de los carnavales de Málaga, ya que las diferentes agrupaciones que pudieran participar en nuestro carnaval y quedasen finalistas en el Carnaval de Málaga, pues están obligadas a participar en la calle de Málaga, lo que impediría que estuviesen aquí con nosotros. Y por otro lado, leyendo en las bases, ya se trató aquí en este pleno el asunto concerniente a la presentación de las letras, que mientras que en muchos municipios se pueden presentar hasta una hora antes, nuestras bases proponen que las letras sean presentadas con 10 días de antelación. Nosotros sabemos que aquí sí se entregan las letras también una hora antes del concurso y esas letras son admitidas. Lo único que preguntamos es hasta qué punto podríamos hacer que en las bases constara este hecho para que todas las agrupaciones pues, se ciñeran a ella. Muchas gracias. Bueno, pues en lo de la subvención de la escuela infantil, ahí es una subvención donde sobre todo era tema de mobiliario. Entonces, nosotros compramos el mobiliario y cuando vino la subvención, pues justificamos. Hay una serie de mobiliario que ellos no han considerado que estaba dentro de lo que era subvencionable, por lo tanto ha habido que devolver esa cantidad. Estaba todo el mobiliario, estaba comprado, estaba todo adquirido y esa parte pues no han considerado, nosotros hemos ido, hemos tenido cita, hemos hablado del tema, pero no se consideraba que entrase dentro del objeto subvencionable, por lo tanto, de ahí viene esa devolución. Y después, en cuanto a la fecha de carnaval, sí se ha tenido en cuenta e incluso nos hemos reunido con ellos. Lo que pasa, bueno, que este año el carnaval de Málaga, el carnaval de Cádiz y la Semana Blanca están todos muy ajustados. Entonces, lo que sí se ha hecho y se ha cerrado con ellos es probablemente, digamos, el que se cambien los horarios. Y, por ejemplo, nosotros, el día de la cabalgata nuestra, que ellos tienen cabalgata en Málaga, sea un acto que sea una cabalgata por la mañana con un almuerzo para que luego ellos puedan irse, que es el acuerdo, digamos, que hemos llegado con ellos y que consideraban que era mejor. También muchas veces en carnaval, ellos algunos años han venido pidiéndolo, por la tarde hacía bastante frío ya cuando llegaba la cabalgata y eso, entonces han pensado que la cabalgata podía hacer sobre las 11:30, 12 de la mañana, por lo tanto a ellos les daba facilidades para luego por la tarde trasladarse a Málaga. Sí. Cuando decimos ellos nos referimos a agrupaciones de Málaga. Nos referimos a agrupaciones de Málaga y a las agrupaciones de aquí y a las asociaciones, que es con las que lo hemos hablado, ¿vale? Y en cuanto a las letras, pues la verdad es que yo creo que se ha pasado, pero bueno, podemos incluir una rectificación en la Junta de Gobierno el viernes, como no afecta en ningún caso al tema económico, ni afecta a fechas ni nada, pues se modifica lo que son la fecha de presentación de las letras y no hay ningún inconveniente. Bueno, pues si no hay más ruegos ni preguntas, pues se levanta la sesión y muchas gracias.